Gerac. Bueno, te traigo otra historia de medio pelo, de pelo entero, de las épocas de ufólogo de los 70, de los 80. Vos sabés que la década del 70 se caracterizó por dos cosas para los ufólogos. Primero, que era una década muy parecida a la del 60, porque hubo mucha actividad ovni en el país y en el mundo, pero acá en Argentina, por ejemplo, en el 78 sucedió la segunda gran oleada, después de 1968, y fue muy importante porque a su vez había casos para investigar in situ. Se formó allá en Río Cuarto el primer encuentro de investigadores, donde se formó la FAESE, la Federación Argentina de Estudios de la Ciencia Extraterrestre, por entonces. Pero también era una época muy difícil para investigar porque estábamos en plena dictadura, había gente que estaba desapareciendo, crímenes, bueno, una época muy muy embromada, que todos conocemos, no vale la pena reiterarlo ya. Y entre todo ese mare magnum de cosas, de la formación de FAESE en el 78, del Mundial de Fútbol que se acababa de consagrar a Argentina, de los casos del año 78, entre esa época ya veníamos con el año 73 muy cargado con casuística humanoide, el año 75 y 76 también casos muy importantes. Y bueno, yo recuerdo que a fines de los 70, no recuerdo bien si fue entre el 78 y el 79, yo me tiraría más que fue a principios del 79, en el verano, porque no recuerdo haber tenido frío, más bien era calor, esto que te voy a contar. Una noche llega una persona, pariente mía, sabía que yo estaba en el tema, obviamente. Me vino a buscar con otra persona, la traen en auto, me vino a buscar desesperada. Me dice: Luis, necesito tu ayuda, que esto y que el otro, que pum, que van. Pero ¿qué pasó? Estaba muy nerviosa ya de entrada. Me dice: no, quiero que vengas a hablar con mi hermano porque algo le pasó. Me habla de que los llevaron, que los secuestraron, unas personas vestidas de blanco, perdió el conocimiento. Claro, yo lo emparenté y digo: ¿qué le pasó a este? Lo secuestraron, lo abdujeron. Y bueno, fuimos a verlo. Vivía en donde está ubicado hoy el aeropuerto provincial La Plata, que antes no era aeropuerto y se le llamaba la aviación, y era toda una zona muy desolada, todo. Hoy es Villa Alba o barrio aeropuerto, entre esa zona, y estaba prácticamente todo descampado, había muy pocas casas. Era un lugar apto y predilecto como para que se produzca un evento OVNI, porque ya de por sí se había producido varios casos en la zona. Y bueno, llegamos tipo 11:30, 12 de la noche, antes de la medianoche seguro, y señor por el nombre, le pregunto: ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que te ocurrió? Y estaba muy como desorientado, lo noté, y entre balbuceos y cosas que estuvimos un rato y después al otro día seguimos y después también. La cuestión que se armó la historia. Yo esto lo voy a sintetizar obviamente, pero según él, una noche se encontró, porque no sabe cómo se encontró, con personas vestidas de blanco, como si tuvieran mamelucos blancos alrededor de él, y que lo sostenían de la cabeza, y que según él contaba que le habían puesto un chip en la cabeza. Y me ubicaba el lugar, no allí, en este lugar de la zona sur platense, sino me lo ubicaba donde había un convento en azul. Él se ubicaba como que había un convento en azul, y efectivamente cuando empezamos a indagar, en azul hay una orden de los trapenses, de los monjes trapenses, donde hay un convento ahí cerca de una montaña, de un cerro. Claro, después nos dimos cuenta, él había estado trabajando también ahí en esa zona un tiempo atrás, así que lo relacionaba mucho con eso. Pero aparentemente esto le había ocurrido ahora, en estas horas que me mandaron a buscar, no cuando estuvo en azul trabajando en albañilería. Y bueno,
según la historia de E, perdió el conocimiento, pero recordaba siempre personas vestidas de blanco y que lo tomaban de la cabeza, a tal punto que estaba enloquecido que quería taladrarse la cabeza, quería un taladro, nos decía, un taladro, ábranme acá si me sacan esto que es insoportable, que esto y que lo otro, pero no me lo decía así como lo estoy contando yo, me lo decía ya en tono alterado, nervioso, al borde del colapso, ¿no? Y bueno, ¿para qué? Se lo calmó un poco, reconstruimos un poco la historia, pero obviamente que no se lo podía tampoco dejar solo. Después un día se lo vio divagar, otro día deambular por las calles solo. La cuestión que nunca pudimos aclarar la historia del señor E, porque evidentemente cuando empezamos a hurguetear y profundizar en el tema, los rasgos de época donde él se desenvolvía, el entorno, familiares, amigos, etcétera, etcétera, no nos olvidemos que estamos hablando de fines del 78, principio del 79, época de desaparición de personas, y aparentemente tendríamos que descartar una supuesta abducción o secuestro de un ovni. Pues en ningún momento hay luminosidad, nada, sino que estaría emparentado como que a este joven, a este muchacho lo vinieron a buscar, efectivamente, pero no los marcianos, sino los grupos de tarea, muy comunes en esa época, y, como se dice en la jerga, lo pusieron a la parrilla, pobre, ¿no? Y las personas que él veía de blanco, aparentemente eran médicos con guardapolvo, que vaya a saber dónde lo trasladaron. Ni siquiera al revisar la cabeza, la espalda, el pecho, todo, notamos cicatrices o marca de algo que podríamos emparentarlo con alguna anomalía de algún tipo de tortura, ¿no? Algo le hicieron sufrir evidentemente estos personajes, porque él, hasta que yo después con el tiempo, con los años, se trastornó, ¿no? Nunca volvió a ser el normal que yo conocía, que yo lo había visto ya un montón de veces anteriormente. Bueno, después le perdimos el rastro, pero siempre quedó afectado hasta tal punto de que en varias oportunidades lo que más temían era que se abra la cabeza con un taladro, porque es como que sentía un zumbido, una voz adentro, y que quería abrirse la cabeza para sacarse el chip, porque le estaba convencido que le habían puesto un chip. Vaya a saber uno si hubo algún tipo de tortura, que seguramente la hubo, qué es lo que ha hecho esta gente con electricidad o algo, que quedó tan trastornado, pobre, que evidentemente no pudimos darle un marco definitivo al caso, precisamente por eso, porque no había nada como para emparentarlo con el fenómeno ovni, pero tampoco teníamos la certeza absoluta que se lo habían llevado en los famosos Ford Falcon verde una noche y lo hayan dejado en algún otro lugar. Apareció allí, bueno, me vinieron a buscar los familiares y hasta ahí quedó la cuestión. Pero reitero, Gerard, fue un caso muy lamentable, porque este señor nunca volvió a la normalidad. Así que bueno, prometo contarte en los próximos cuentos asombrosos algo más saludable, Gerard.